buenas tardes a todos desde España. Os saludamos y os agradecemos que estéis siguiendo este curso que estamos dando. Hoy empezamos el capítulo 3 sobre la realidad de Dios. Como veis aquí en la pantalla, los temas son ¿qué entendemos por Dios?, pruebas de su existencia, atributos de la divinidad, elementos del universo, creación, principio vital, principio espiritual, y luego al final del capítulo haremos un repaso interactivo del capítulo 3. Vamos a hacer una pequeña historia, un poquito de historia sobre cómo se va viendo la idea de Dios desde la antigüedad. ¿Qué pensamos que es Dios? ¿Desde cuándo creemos que hay un ser divino al que le llamamos Dios? Desde los tiempos más remotos, el ser humano siempre sintió en lo íntimo de su alma la existencia de un ser superior, Dios. El hombre primitivo demostró ese sentimiento íntimo con respeto y o temor por las fuerzas de la naturaleza, adorando al mar, la luna, el trueno, las estrellas, etc., sintiendo que tales fenómenos vibran en forma misteriosa dentro de su ser, cuyos reflejos positivos no pueden reconocer en su conciencia. A medida que el hombre evoluciona, ese Dios se torna más real y patente en su conciencia. Paulatinamente le atribuirá cualidades, emociones y deseos como si se tratase de características del hombre. El Dios antropomorfo, susceptible de experimentar celos, cólera y la expectativa de ofrendas, rituales y sacrificios. Por lo tanto, ya le damos una forma humana, semejanza a nosotros, creyendo que vive en un lugar definido en el universo. Progresivamente vamos a comenzar adorando piedras, estatuas, luego hierba, planta, después animales y fieras, para pasar luego a personificarlo en seres humanos. En verdad, el hombre siempre buscó a Dios. La idea de Dios fue diferenciada desde pueblo en pueblo. Los hombres primitivos adoraban a las fuerzas de la naturaleza, seguros de que existía un poder superior. Los aztecas, incas, egipcios adoraban al sol, viendo en el astro rey el centro de la vida. Los judíos loaban a Jehová, un Dios guerrero, vengativo, que protegía a una única raza elegida. Los antiguos católicos eran devotos de un viejito de barbas blancas, que vivía en el cielo y distribuía gracias entre sus seguidores, arrojando al infierno a los herejes. Otros pueblos como los antiguos griegos, romanos, persas, adoraban a distintos dioses. No hay duda que la idea de Dios evolucionó siempre, conforme al progreso del entendimiento y de la cultura de la humanidad. Dios no es una idea o un fruto de las necesidades psicológicas de una época, sino una realidad que se muestra o revela más nítida a medida que nuestro psiquismo logra comprender con mayor precisión la realidad espiritual. Desde la antigüedad, el hombre ya siente la existencia de Dios, adorándolo en la naturaleza a través de rituales, ceremonias y cantos rudimentarios. Hoy ya adoptamos a un solo Dios, pero realmente, ¿sabemos algo de este Dios? Desde que tenemos uso de razón, hemos pasado por distintas ideas de creer. A medida que vamos evolucionando y madurando, nos hacemos preguntas más profundas sobre la existencia de Dios y nunca hemos encontrado una respuesta coherente que nos satisfaga. La idea de interpretar a Dios como un ser divino, semejante a nuestra morfología, es la que nos quedó grabada desde que así nos lo enseñaron y pensábamos que nos podía resolver todos los problemas haciendo algunas buenas obras o algunas oraciones. Entonces preguntamos, si no es un ser, ¿qué es Dios? Este concepto es el que vamos a ir aclarando. Bien, si nos damos cuenta, Allan Kardec le pregunta a los espíritus sobre quién es, no pregunta a los espíritus quién es Dios, sino qué es Dios. Allan Kardec colocó al principio del libro de los espíritus un capítulo que trata exclusivamente de Dios, con el objetivo de llegar a la causa inicial de todo lo existente. ¿Qué es Dios?, preguntó, a lo que los espíritus superiores le contestaron: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Debemos de entender a Dios como esa energía pura, universal, colectiva o esencia de todas las cosas, ya que no fue creado por nada y siempre estuvo ahí, sin entenderlo como una individualidad, ya que lo abarca todo y somos parte de esa creación suya. Por lo tanto, no busquemos un ser de cuerpo, de energía, ya que no lo es. Entonces, ¿qué debe entenderse por lo infinito?
lo que no tiene principio ni fin, lo desconocido, porque todo lo desconocido es infinito. Entonces, ¿podría decirse que Dios es lo infinito? Dios es infinito en sus perfecciones, pero lo infinito es una abstracción. Decir que Dios es lo infinito equivale a tomar el atributo por la cosa misma y definir una cosa que no es conocida por otra que tampoco lo es. Dios está en todas partes porque irradia en todas partes y puede decirse que el universo está sumergido en la divinidad como nosotros lo estamos en la luz solar. Empero, los espíritus rezagados están cercados de una especie de niebla que los oculta a sus ojos y solo se disipa a medida que se purifican y se desmaterializan. En el estado evolutivo en que estamos, podemos sentir que Dios no es una abstracción metafísica, un ideal que no existe, no. Dios es una realidad dinámica, es nuestro Padre, guía y amigo, nos infunde ánimo, luz, voluntad para alcanzar la perfección. Tal es el concepto que nuestra inteligencia, en fase evolutiva en la que se encuentra, puede formarse acerca de quien Jesús llamó mi Padre, designándole por el atributo de la máxima virtud. Dios es amor universal. Bueno, una vez visto el concepto de Dios, vamos a ver las pruebas de la existencia. Hemos puesto aquí un texto que queremos expresaros, la realidad de los investigadores del científico Stephen Hawking. Mira las estrellas y no tus pies, intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista, ten curiosidad. Allan Kardec preguntó a los guías superiores al respecto de las pruebas de la existencia de Dios y obtuvo las siguientes respuestas. ¿Dónde pueden encontrarse las pruebas de la existencia de Dios? En el axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. Para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. Entonces, ¿qué consecuencia puede sacarse del sentimiento intuitivo que de la existencia de Dios tienen todos los hombres? Pues que Dios existe, porque ¿de dónde provendría ese sentimiento si no estuviese basado en algo? También esto es una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. El sentimiento íntimo que de la existencia de Dios tenemos no sea resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas, esto es, de las enseñanzas que nos dieron de pequeños a todos y que nos hablaron de Dios. Otros a lo mejor no tuvieron estas enseñanzas y para Él no existe. Pues si fue así, ¿cómo tendría el mismo sentimiento los salvajes? Si solo fuese producto de la educación, el sentimiento de la existencia de un ser supremo no sería universal y como las nociones de la ciencia existiría únicamente en los que hubiese recibido semejante instrucción. Puede encontrarse la causa primera de la formación de todas las cosas en las propiedades íntimas de la materia. Pero ¿cuál sería entonces la causa de esas propiedades? Siempre es preciso una causa primera. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a tomar el efecto por la causa. Pues esas mismas, diríamos, propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. La inferioridad de las facultades del hombre no le permiten comprender la naturaleza íntima de Dios. En la infancia de la humanidad le confunde a menudo consigo mismo, cuyas imperfecciones le atribuye, pero a medida que en él se desarrolla el sentido moral, que vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos profundizando más, pues su pensamiento penetra mejor en el fondo de las cosas y se forma de ellas una idea más exacta, más conforme con esa sana razón. Claro, aunque incompleta, por supuesto. Entonces, ¿qué debe pensarse de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Esto es, al acaso, otro absurdo. ¿Qué hombre de sano juicio puede considerar el acaso como un ser inteligente? Y además, ¿qué es el acaso? Nada. La armonía que regula las partes del universo
revela combinaciones y miras determinadas, por lo mismo un poder inteligente. Atribuir la formación primera al acaso es un contrasentido, porque el acaso es ciego y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un acaso inteligente no sería ya el acaso. ¿En qué se conoce entonces que la causa primera es una inteligencia suprema y muy superior a todas las demás inteligencias? Tenéis un refrán que dice: por la obra se conoce el autor. Pues bien, examinad la obra y buscad el autor. El orgullo es el que engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no admite nada superior a sí mismo y por eso se llama espíritu fuerte. Se juzga la potencia de una inteligencia por sus obras y no pudiendo ningún ser humano crear lo que la naturaleza produce, la causa primera ha de ser una inteligencia superior a la humana. Cualesquiera que sean los prodigios hechos por la humana inteligencia, tiene una causa, esta misma inteligencia, y cuanto más grande sea lo que ella haga, tanto mayor ha de ser la causa primera. Esta inteligencia es la causa primera de todas las cosas, cualquiera que sea el nombre con que la haya designado el hombre. ¿Puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? No, no puede. Y este es uno de los sentidos que le falta aún. ¿Será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad? Bueno, cuando su espíritu no esté ya ofuscado por la materia y cuando por medio de su perfección se haya aproximado a Dios, lo verá y lo comprenderá. Ya no podemos comprender la naturaleza íntima de Dios. ¿Podremos entonces tener idea de algunas de sus perfecciones? De algunas sí, y el hombre las comprende mejor a medida que se sobrepone a la materia, porque las entrevé con el pensamiento. Por lo tanto, si nos fijamos en lo que hemos dicho, llegamos a la conclusión de que no hay algo primero que ha creado Dios, ya que ha existido siempre, y si hubiese sido creado por algo ya no sería Dios, sino ese algo. Esperamos que se comprenda que Dios no es un ser, sino esa energía de la que hablamos, que ha estado siempre y de la que parte todo lo que hay. Con esta reflexión sobre Dios, os dejamos y os damos las gracias por haber escuchado este tema de la tarde de hoy. Esperamos que haya dado lugar para profundizar en la espiritualidad. Buenas noches y gracias por escuchar la lección de la tarde de hoy.